Mi gente hermosa, mi gente preciosa, deténganse un segundo, cierren los ojos y escuchen esto con el corazón, no con la mente. Venezuela está viviendo un rito de paso. Nada de lo que ocurre, absolutamente nada, ahora es casual. Nada de lo que duele es inútil y nada de lo que se ha perdido está perdido para siempre. Hoy quiero hablarles de una salida que no fue huida, que ya todos lo sabemos, de un silencio que no fue rendición, de un viaje que no fue personal. La salida de María Corina Machado marca el instante exacto y la manera en que se hizo, la forma en que se organizó, en el que una causa ha dejado de ser local y se volvió inevitable para el mundo. Mi gente bella, hay momentos en los que la verdad ya no cabe dentro de un país, necesita aire, necesita escenario, necesita testigos, y cuando una mujer se va cargando el dolor de millones, no se va sola, se lleva una nación entera latiendo en el pecho. Así que estamos todos juntos. Esto no es un audio político, ya saben que no es el tema principal de los audios, ni las grabaciones, los vídeos. Es un acto de memoria, de hacer memoria, es un llamado al alma venezolana. Estemos donde estemos, porque lo que viene no es revancha, no es caos, no es venganza. Lo que viene es orden, es verdad, es retorno. Y sí, el mundo ya tomó nota, y cuando el mundo toma nota, nada vuelve a ser igual, mi gente bella. Absolutamente nada vuelve a ser igual. ¿Qué te puedo decir, mi gente bella, mi gente hermosa? Que tu amiga Jenny de Soltarot, agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. Quiera Dios que sean muchos más, claro que sí. Mi gente bella, Venezuela, el éxodo de la conciencia y el retorno de la luz. Definitivamente hay momentos en la historia de los pueblos que no se miden en calendarios, sino en actos de alma colectiva, momentos en los que una nación entera contiene la respiración porque algo se está moviendo, aunque todavía no sea del todo visible. En este instante energético, Venezuela está viviendo uno de esos momentos. Ya hemos vivido varios, pero este es muy fuerte y muy potente. El hecho de que María Corina haya salido de Venezuela no es algo aislado, no es un hecho aislado, es un movimiento arquetípico. Me gusta esa palabra, me gusta ponerle el título a las cosas porque tiene todo que ver con lo arquetipal, con lo simbólico, con lo que significa, con la figura que se retira del escenario físico para que la verdad pueda expandirse en un escenario más grande, el mundo. Porque cuando un sistema está sostenido por el miedo, la corrupción y la mentira, la verdad no se combate desde dentro, se combate desde fuera. Y ese preciso momento llegó, justo, exacto, correcto, ideal, divinamente guiado, quirúrgicamente calculado. Esta estrategia desde el alma. A lo largo de la historia, mi gente, los grandes cambios no comenzaron con ejércitos, sino con conciencias desplazadas. Personas que tuvieron que salir para poder volver con algo más grande que ellas mismas. Si es de ser posible en este caso, mi gente bella. María Corina no sale como política, ya ella ha trascendido toda esa imagen. Ella sale como símbolo viviente de una causa global. Ella sale llevando en su voz, en su piel, en su mirada, en su estampa, a los que no pueden hablar en su cuerpo, a los que fueron perseguidos, a los que están siendo perseguidos como ella misma, a los que siguen resistiendo dentro del país, a aquellos que están presos, a aquellos que están sufriendo en carne viva en este preciso instante las inclemencias de esta cruel dictadura. Cuando ella cruza fronteras, Venezuela cruza con ella. Todos saltamos esa barda, todos rompemos esas cadenas, rompemos
esas fronteras que nos ha puesto esta dictadura. El Premio Nobel de la Paz como símbolo, no como trofeo, porque no es un trofeo. Aquí quiero que escuchemos, mi gente bella, esto con mucha claridad. El Premio Nobel de la Paz no es para una persona, es para un pueblo que se negó a rendirse, es para un movimiento de paz global. Es un proceso que se transpola, que se transmite, que emana, que abre, que vibra, que rompe. Es un premio para las madres que esperan, abuelas que han esperado años, hijos, nietos, para los abuelos que han muerto soñando con volver a votar en libertad, para los jóvenes que tuvieron que irse con una maleta llena de títulos y el corazón completamente partido. Sí, ese reconocimiento ya ha llegado, mi gente bella, en el tiempo perfecto. No es un acto más, no es un evento más, no ha sido un evento más, ha sido todo una premiación, un acto espiritual colectivo, porque la paz no es ausencia de conflicto, mi gente. La paz es la victoria de la dignidad sobre el miedo. Y Venezuela ha resistido demasiado como para que el mundo siga mirando hacia otro lado. Inevitablemente, ahora mismo Venezuela es el centro, el foco a nivel mundial de todos los seres que amamos la paz. Cuando el mundo ya no puede ignorar, hay un punto en los procesos oscuros en los que el ruido es tan grande que el silencio internacional se vuelve complicidad. Hoy organismos, gobiernos y potencias que no estén actuando con claridad han quedado al descubierto, desnudos, han quedado clara la irresponsabilidad histórica que les acarreará por toda la eternidad de la historia sobre sus espaldas. Estados Unidos, como otros actores internacionales, no está llamado a salvar a Venezuela, sino a permitir que se libere, quitando el sostén externo de un sistema que ya no se sostiene solo. No se trata de guerra, no se trata de sangre, se trata de limpieza institucional, presión legal, sanciones reales, aislamiento, cierre de rutas de corrupción. Cuando se corta el oxígeno a un sistema corrupto, el sistema colapsa por su propio peso, se gangrena, no le llega oxígeno. Eso es lo que muchas veces la gente llama limpiar la basura, pero en realidad es restablecer el orden ético. Este régimen y el final de su ciclo, todo régimen que se sostiene en la represión, cree que es eterno, mi gente. Es el único escudo que tiene para protegerse, es su única trinchera, pero hay una ley que nunca falla. Cuando el miedo deja de funcionar, el poder se evapora. El ciclo de Nicolás Maduro no se está cerrando solo por presión externa, sino porque ya no tiene legitimidad espiritual. Es un poder sin legitimidad, es un poder que es solo una estructura vacía. Y las estructuras vacías caen, se derrumban. No importa cuántas armas, no importan cuántas amenazas, no importa cuántas mentiras. Cuando un pueblo despierta como Venezuela, el régimen ya perdió. El retorno como victoria, mi gente bella. Yo sí veo a María Corina retornando y muy pronto. No lo veo como un retorno de victoria personal en lo absoluto. Es un acto sagrado. Vamos a imaginarnos ese momento, no desde la euforia que está permitida sentir, claro que sí, sino desde la emoción contenida. María Corina expresando a Venezuela no como la salvadora, sino como la portadora de un mensaje. Esto no lo gané yo, esto lo ganó un país que ha resistido. Un retorno donde el premio sí existe. Se ofrece simbólicamente a cada venezolano que aguantó, a cada familia separada, a cada hijo que creció escuchando promesas rotas, viendo un país solo en fotos, en recuerdos, en lo que tíos, padrinos, primos escasamente podían mostrarle lo que fue su bella patria.
Este regreso no marcaría el final del proceso, sino el inicio de la reconstrucción. Porque salir de la oscuridad no significa que todo esté resuelto, significa que por fin se puede empezar a sanar. Para que este retorno se dé, quiere decir que ya se ha empezado a sanar. La reconstrucción de Venezuela, la reconstrucción espiritual de Venezuela. Venezuela no solo necesita elecciones, como muchos dicen, elecciones libres. No, señor, Venezuela ya tiene su poder, ya tiene su presidente, su vicepresidente. Ya Venezuela necesita sanar el trauma colectivo, sanar ese trauma colectivo, ese dolor tan fuerte que hemos vivido. Literal, es un trauma. Por eso este proceso no es rápido, no es como a la velocidad que queremos. Por eso duele tanto, por eso parece eterno, pero todo parto es así. Y Venezuela está en ese proceso. Está dando luz una nueva versión de sí misma, una versión más consciente, más alerta, más despierta. Mi gente bella, mi gente hermosa, quienes escuchan este mensaje, tanto si estás dentro de Venezuela como si estás fuera, si estás dentro, tu resistencia importa más de lo que crees, más de lo que crees. Tus ganas de salir adelante, tu impulso, esa fe férrea que tienes que te mantiene todos los días en pie. Si estás fuera, tu dolor también cuenta, tu nostalgia empuja este cambio. Nada de lo vivido ha sido en vano, mi gente, absolutamente nada. Esto no es solo un proceso político, esto no es solo un proceso de cambios mi gente, esto va mucho más allá. Esto es un proceso del alma colectiva. Y cuando María Corina salga rumbo a Venezuela, de regreso, en ese momento exacto, no lo hará sola, no lo hará sola. Así como salió con millones de seres espirituales, con millones en el corazón, regresa con millones de venezolanos, porque Venezuela no está esperando un milagro. Venezuela se convirtió en un milagro. Mi gente bella, mi gente hermosa, estos momentos de conexión me encantan. Ya saben que me encanta conectar con ustedes, me encanta leer sus reflexiones, me encanta que comentemos, me encanta que nos mantengamos unidos como la red que somos, una red espiritual que sostiene en cualquier rincón del planeta donde estemos, sostenemos todo este proceso. ¿A fuerza de qué? A fuerza de energía, de fe, a fuerza de amor, a fuerza de templanza, mi gente, a fuerza de coraje, de optimismo, de sonrisas, de levantar la mirada, levantar la frente. Por difícil que sea la circunstancia, siempre la frente en alto, mi gente bella, mi gente hermosa, siempre en pie de avance, en pie de recuperación. Mi gente linda, los quiero mucho, Dios me los bendiga, me los siga bendiciendo siempre, siempre, siempre. Hasta mañana.